Bienvenidos a este capítulo número 3 de este tutorial de torneado en madera. Hoy vamos a seguir viendo conceptos básicos y no tan básicos, pero muy importantes, como por ejemplo la velocidad de trabajo. Diferentes formas geométricas, porque en el torno, como muchos ya sabéis, se pueden hacer objetos de muchas y variadas formas, no solo redondas. Y también veremos lo que en mi opinión es el mejor tipo de acabado, el más antiguo, el más funcional, el más sencillo que existe. Para ello tengo aquí este trozo de fresno completamente cuadrado y vamos a hacer un plato. Además no voy a utilizar ningún tipo de maquinaria, que no sea el propio torno y herramientas manuales. Y por si fuera poco, este tipo de trabajos se pueden hacer sin necesidad de tener plato de garras, solamente con plato de tornillos. Aunque bueno, ya sabéis que yo me fabrico toda clase de soportes, platos y demás accesorios y los sujeto con el plato de garras directamente. Pero si no tenéis plato de tornillos o no tiene una medida adecuada a lo que queréis hacer, con tuercas de la misma medida que el eje de vuestro torno, se pueden hacer toda clase de accesorios y trabajar de la misma manera. En fin, alisamos un poco la superficie, que será la base de nuestro plato, ya sea a base de lija, cepillo o como queráis. Atornillamos el plato bien centrado, colocamos el soporte a la altura adecuada, que como siempre es la altura en la que la herramienta trabaje justo en el centro o un poquito por debajo, y ya lo tenemos listo para darle vueltas. Igualamos la superficie de dentro hacia afuera y después ya podemos trabajar en el otro sentido, realizando el vaciado con la forma que queramos. Nada nuevo que no viéramos en el capítulo anterior, pero ahora ya entramos en materia. La velocidad de trabajo o velocidad de giro. Vamos a ver, este es un factor extremadamente importante y de primeras puede parecer sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Podemos suponer que cuanto más rápido, mejor. Y sí, es correcto, pero solo en determinadas circunstancias y con ciertos matices. Por ejemplo, en este caso tenemos el exterior de nuestro plato totalmente irregular, con unos vacíos o huecos muy grandes, debido a la forma cuadrada que tiene. La herramienta siempre va a querer introducirse en esas zonas donde solo hay aire. Si trabajamos a una velocidad demasiado lenta, la gubia más va a querer introducirse en esos huecos, con lo cual va a transmitir más vibración, más inestabilidad en nuestras manos. Trabajando a una velocidad más rápida, la madera va a pasar más veces por segundo en esta zona, lo que reduce el tiempo en el que la gubia está en el vacío, transmitiendo una vibración menos intensa y mucho más estable. Pero ojo, hay que trabajar procurando hacerlo a una velocidad adecuada, nunca excesiva. La primera razón es obvia. El golpe producido por cualquier percance o enganchada a más velocidad siempre tiene un riesgo mayor de tener unas consecuencias más graves. En fin, cuanta más velocidad, castañazo más grande, así de simple. Y la segunda tiene que ver con el filo de la herramienta. Esto es básico. La herramienta siempre tiene que sacar virutas. Y diréis, a este ya se le ha ido la cabeza del todo. Pues seguramente sí, pero esto es un error muy común entre personas que empiezan a tornear. Virutas siempre. Si no salen virutas, mal. A ver cómo lo explico. Es normal que en diferentes tipos de madera, grado de humedad y sentido en el que estemos trabajando, puedan ser virutas más finas o más gruesas, largas, cortas. Es indiferente. El caso es que siempre sean virutas. Porque si no salen virutas, lo que saca la herramienta es serrín. Es un polvo muy fino. Ya no son partículas como las virutas. El trabajo se hace muy lento. La herramienta no está cortando bien. Si la herramienta solo saca serrín, es síntoma de que el filo no está bien. Toca afilarla. Pero si trabajamos con una velocidad excesiva, y aunque la herramienta esté bien afilada, sucede exactamente lo mismo. La herramienta solo saca serrín. Trabajar a unas revoluciones tan altas produce una fricción muchísimo mayor, generando muchísima temperatura,
que se llega incluso a apreciar en la propia herramienta y notamos el calor en la propia mano con la que la sujetamos. Aunque la herramienta tenga el mejor acero del mundo y por muy bien afilada que esté, tanta fricción no la puede aguantar y veremos como en cuestión de segundos de cortar virutas empieza a sacarse rin, perdiendo completamente el afilado. Todos estos conceptos se aprecian muy bien en este tipo de trabajos como platos, porque la velocidad a la que gira la madera en esta zona central siempre va a ser menor que en la parte exterior debido a un mayor diámetro. Os muestro el ejemplo con este otro plato de forma redonda, del que podéis ver también su fabricación por aquí arriba, a la derecha. El caso es que estoy terminando de alisar la superficie con el sesgo, y como se puede apreciar, en la parte central salen virutas, muy chiquititas y muy pequeñitas, pero son virutas. En la parte exterior, al girar a una velocidad mucho mayor, más que virutas, la herramienta saca serrín. Si yo sigo trabajando de esta manera, voy a perder el afilado del sesgo en muy poco tiempo. Por todo esto es tan importante el tema de la velocidad. Siempre tenemos que buscar el equilibrio para no trabajar excesivamente lento o por el contrario, no pasarse de velocidad. Es muy común cometer el error de querer trabajar siempre a la máxima velocidad posible que nuestro torno pueda dar, y esto no es así. Tenemos que trabajar a la máxima velocidad posible, pero que sea segura, adecuada al diámetro y tamaño de nuestro trabajo, y también adecuada al tipo de madera que estemos trabajando, que también influye muchísimo. En definitiva, en este caso, el refrán de vísteme despacio, que tengo prisa, se cumple por completo. El mismo trabajo a velocidad excesiva requerirá más tiempo de torneado, porque la herramienta corta peor a tanta velocidad y el filo se le va mucho más rápidamente, necesitando afilarlo más a menudo. Pero bueno, volvamos a nuestro plato cuadrado. Terminamos de alisar la superficie y listo. Nos queda trabajar la parte posterior. Para conseguir una forma lo más parecida posible a la ya realizada, existe un método que requiere un poquito de esfuerzo, algo de práctica y es bastante complicado. Además se necesitan materiales y herramientas bastante caras y difíciles de conseguir. Cogemos un simple lapicero, apoyamos los dedos sobre el borde y trazamos. Apañado, ha sido muy difícil, ¿a que sí? En fin, bromas aparte, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que al trabajar por el lado izquierdo estamos muy cerca del eje, cuidadito con eso, y tenemos menos espacio para poder girar la gubia. Pero bueno, siendo un poco cuidadosos a la hora de introducir la gubia en un ángulo que no sea demasiado agresivo y de dentro para afuera como siempre, podemos realizarlo sin problema. Gracias al trazo del lápiz, que podemos ver incluso en pleno movimiento, vamos ajustando la forma y ya lo tenemos. Y esta es una de las pegas o problemas de usar platos de tornillos, que siempre se quedarán marcados los agujeritos. Aunque siempre podemos tratar de disimularlos metiendo unas espigas o incluso palillos con cola, pegamento, lo que sea, o incluso utilizar un taco de sacrificio al principio del proceso. Pegamos un trozo de madera, que es la que va atornillada, y después la retiramos para no dejar ninguna marca. Pero bueno, a mí personalmente este tipo de piezas sencillas y funcionales me da un poco igual que tengan esos agujeritos. Y ahora toca el lijado. Este tipo de piezas que no son redondas, no podemos lijarlas en el torno directamente. Aunque las partes que no tengan vacío sí se pueden lijar con cuidado, el riesgo de recibir un golpe es muy grande. Por eso siempre hay que terminarlas a mano. Aunque como ya vimos anteriormente, con discos de lijado, ya sean comprados o fabricados por nosotros mismos, facilita muchísimo el trabajo. Como con este disco grande y un soporte realizado con 4 tablas en el propio torno, tenemos una máquina de lijar súper versátil y podemos dejar los laterales de nuestro plato cuadrado prácticamente perfecto en segundos y con el mínimo esfuerzo. Y solo nos queda darle el acabado final. Con una servilleta de papel le damos bien de aceite.
En este caso, aceite de oliva, pero nos sirve cualquier tipo de aceite que usemos para comer, de girasol o de lo que sea que utilicéis. Porque sí, este plato, como he dicho antes, va a ser plenamente funcional y se puede comer en él sin problema. Y es que este es el mejor tipo de acabado para platos, cuencos, morteros y toda clase de objetos que podemos usar en nuestra propia cocina, simplemente tratados con el aceite que usemos habitualmente para cocinar. Conviene darle 2 o 3 manos antes del primer uso para que la madera quede bien protegida, pero se friega con agua y detergente como cualquier otro plato normal, con la salvedad de secarlo justo después del lavado, y podemos darle otro poquito de aceite, sobre todo en los primeros usos. Después le damos más aceite, pero ya cada 3 meses o cada 7 años bisiestos, como queramos. Es cierto que con el tiempo irá perdiendo o cambiando su color, pero siempre podemos volverlo a lijar y quitarle las marcas o arañazos de uso. Buena madera y bien protegida con aceite aguantará muchísimos años, más que nosotros mismos. Y si se cae al suelo, es difícil que se rompa, aunque con determinados platos lo más probable es que se rompa el propio suelo. En fin, muchas gracias por verme y hasta el próximo capítulo, en el que ya abordaré temas no tan básicos y empezaremos a ver técnicas de las que estoy seguro que muchos de vosotros queréis ver ya. Y por supuesto, dejadme en los comentarios cualquier técnica, duda, sugerencia, opinión, lo que sea, que haré todo lo posible por responder y mostrar en los próximos capítulos. Un saludo muy grande a todos y hasta pronto.